Yo quisiera llamar la atención con un texto que está en la carta de Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 13, vamos a estar leyendo hasta el último versículo de este capítulo, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar a lo cual debería es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre, gracias te damos por tu palabra, la cual nos amonestan, nos advierten, nos edifican y nos trazan las pautas para honrarte a ti y nosotros dentro de honrarte a ti seamos beneficiados. Estamos aquí, Señor, con todas nuestras limitaciones, pero tenemos tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Queremos que nos hable, que hable a tu iglesia en la mañana de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Creo que le he contado que en los años 80, viviendo en una casa alquilada, una adolescente que vivía al lado de casa entonaba una canción que en una frase que nunca se me olvidó, él decía en su canción que no era de ella, y ella estaba repitiendo la canción de, creo que se llamaba o se llama Raúl Marrero. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. Como era de mi confianza, yo le dije, ojalá que esa canción nunca llegue a ser parte de tu vida. Este mundo es mío y yo lo vivo a mi manera. Esta vida es mía y yo se la doy a quien yo quiera. Frank Sinatra lo decía de otra manera. Yo sí viví y siempre fui a mi manera. Esa es la idea que generalmente afecta a toda la humanidad. Vivir a su manera, pensar que la vida es absolutamente suya y que puede hacer con ella cuanto quiera. Santiago está tratando con un grupo de creyentes que no estaban tomando a Dios en cuenta a la hora de planificar. Y tomando esta porción, yo quiero llamar a la atención por lo menos a 4 cosas que nosotros, los seres humanos, que nosotros los creyentes debemos tomar en cuenta con toda seriedad a la hora de hacer planes. Santiago escribe a una comunidad de creyentes que eran básicamente judíos. Y los judíos siempre fueron proactivos, comerciantes, mercaderes, personas emprendedoras. Y parece que ese era el sentir que había afectando la comunidad de creyentes. Fíjese cómo él llama la atención en el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal y
a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ese solo texto bíblico da a entender la situación del estado del corazón de esos creyentes. Ellos tenían una idea casi divina. Por lo menos 5 acápites de ese versículo dice que esa gente tenían la idea de que tenían el control del futuro. Ellos podían decir hoy o mañana. Hoy o mañana. Es decir, tenían su propia agenda, hoy o mañana. Ellos escogieron su propio lugar. Iremos a tal o cual ciudad. Ellos fijaron sus propios límites. Pasaremos allá un año. Escogieron su propia empresa. Haremos negocio, traficaremos. Y establecieron su propia meta y resultado de su accionar. Ganaremos dinero. Ellos sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, no condena el hacer planes. Todo lo contrario, motiva a vivir una vida ordenada, una vida bien planeada. Lo encuentra en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, que dice el Señor, ¿qué rey al marchar la guerra no revisa su ejército y considera si puede salir contra el otro rey que viene contra él? Si no puede, le envía condiciones de paz. ¿O qué hombre, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? No sea que comience a edificar y se le acabe dinero y entonces todo el mundo comienza a hacer burla de él. Mira, comenzó a edificar y no pudo terminar. De manera que la idea que el Señor dice, hay que planear la vida. Y Él le está hablando, el que quiera seguirme a mí tiene que estar consciente de lo que va a hacer. Un libro que han dado por muchas manos aquí en esta iglesia, Secreto de Salomón, Robert Jeffress. Él dice en uno de sus capítulos, el que no sabe a dónde va, terminará en cualquier parte. El que no sabe a dónde va, terminará en cualquier parte. Y nosotros conocemos la historia de gente que hizo mucho bien a la humanidad y tuvieron planes. Martin Luther King, tengo un sueño. Y ese sueño de Martin Luther King propició el problema de la segregación racial. Eso afectó tan profundamente a la humanidad y especialmente a los Estados Unidos, que un día una mujer va en un autobús y entra un blanco y la ley decía que ella tenía que levantarse y darle el asiento. Y ella dijo, no le voy a dar el asiento. No. Y no le dio el asiento. Ella fue condenada al pago de $14 de multa. Ella fue presa. Sin embargo, con el sueño de Martin Luther King, se acabó la segregación racial en Estados Unidos. De manera que el plan, la vida organizada con metas no es malo. ¿Qué es lo que Santiago está aquí llamando la atención a los creyentes que estaban haciendo planes sin tomar en cuenta a Dios? Es lo que está diciendo, como dice Proverbios capítulo 21, verso 31, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. 27.1 de Proverbios, no te jactes del día de mañana porque no sabe qué dará el día. No sabe qué dará de sí el día. Entonces, Santiago está contrarrestando esa calamidad, esa
ese desenfreno que no solamente le afectaba en aquel tiempo a los creyentes, a un grupo de creyentes, sino que nos afecta muchas veces a nosotros. Somos ligeros en hacer planes sin tomar en cuenta estas 4 cosas que salen a relucir aquí. Por ejemplo, en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Es decir, no tome en cuenta que no eres el dueño absoluto de tu vida ni del futuro. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Mañana, en el futuro, a veces tengo que sonreír, los jóvenes que hacen planes. Y no, cuando yo tenga tal cosa, entonces yo tal cosa. Me caso y vamos a vivir y vamos a tener tantos hijos y vamos a reunirnos en iglesia. Digo, wow, ¿posible? Le he dicho así a algunos, no, eso no es posible, porque tú no sabes si tu novia va a tener hijos, tú no sabes. Así que tú decís que tú vas a tener 4, que tener 3, no. ¿Dónde va a vivir? No sabe dónde va a vivir. No sabe. Porque Dios va a determinar con una serie de circunstancias que van a llevarte a vivir donde tal vez tú nunca pensaste. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi vida, y cuando me pongo a pensar de cuando yo era adolescente, encuentro que una sola cosa se me dio, de todas las que yo tenía en la cabeza. Yo soñaba, me voy a casar cuando tenga 25 años. Me voy a casar cuando gane 150 pesos. Me voy a casar cuando tenga un cepillo. Un Volkswagen. No tenía ni cepillo, ni ganaba 150 pesos, pero me casé a los 25 años. Se me dio una. ¿Usted me entiende? Usted y yo no sabemos qué será mañana. No sabemos qué será mañana. Pero tenemos que tener en cuenta que, en segundo lugar, que la vida es breve. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que hemos estado en la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata, a veces uno disfruta tanto el paisaje allá abajo, la ciudad, el océano Atlántico, toda esa playa, lo más hermoso que hay aquí en República Dominicana, eso está ahí. Y de repente viene una nube, y que tú no ves ni al que está al lado de ti. Y uno dice, bueno, ya se arruinó, ¿no? En 5 minutos esa nube pasa, ya, pasó. Porque eso es efímero, eso es rápido. Dice Santiago, la vida es así. La vida es así. Es breve. A ver, cuando mi esposa me está diciendo de cosas, de plan, y vamos a hacer esto, amores, yo tengo ya mucho más años vivido que lo poquito que me quedan. Porque los años van pasando. Me invitaron a predicar ahora el domingo pasado a San Cristóbal a celebrar su aniversario. Y cuando yo llego, y yo veo un letrero, 35 aniversario. 35 años. Eso fue el otro día. Yo me acuerdo que Mito se convirtió en el pedrero un sábado por la tarde. Yo me acuerdo cuando se convirtió la mamá de Alexi en el pedrero también. Yo me acuerdo de todo eso y yo estaba ahí cuando se fundó la iglesia. No existía la 6 de noviembre. Había que irse por la carretera Sánchez. Y ahora eso es historia. ¿Sabe cuánto hace? 35 años. Muchos de ustedes no estaban nacidos cuando eso. Y para mí eso fue ayer. Porque la vida es breve. La vida es breve y cuando estamos haciendo planes tenemos que tomar en serio eso. No podemos pasarlo desapercibido. Dice el versículo 15. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sigue diciendo, verso 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. No podemos olvidarnos de ninguna manera de la soberanía de Dios. Él es soberano. Él, para usar un término que a veces los jóvenes repiten, Joan dice, Dios orquesta toda cosa. Y eso es como una sinfonía que Dios la pone en armonía. Dios organiza la cosa como Él quiere. Y usted y yo no podemos olvidarnos de eso. Como dice Romanos capítulo 8, verso 28, y a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Dios está modelando nuestro carácter, está organizando nuestra vida y va a romper muchísimos planes que nosotros tenemos, que no son buenos. Y que nosotros decimos, cuando nosotros logremos eso, ya. Nunca puedo olvidar tal vez una de las personas que más influyera en mi vida con el Evangelio. Un hacendado tenía cerca de 2,000 tareas de tierra, un camión Mercedes-Benz del año, una casa muy buena en el centro de la ciudad, una farmacia, una sola hija. Y él siempre soñaba tener los recursos suficientes para entonces dedicarse a la predicación del Evangelio a su propia expensa. Y cuando llegó a la edad que yo tengo, un día vino a visitar a su hermano a la capital, de Puerto Plata, y mientras lo esperaba en un balcón de la casa, vino su hermano, vámonos. ¿Y sabe dónde estaba él? En el cielo, un infarto fulminante. Un infarto fulminante. Dios tiene sus planes. Y usted y yo no sabemos cuándo Él lo va a ejecutar a su manera, no a la manera nuestra. ¿Cuánta gente decide, yo quiero descansar ya, no trabajo más, voy a descansar? Y Dios decide, sí, tú vas a descansar, pero no es aquí, en el cielo, y se lo lleva. Y uno encuentra en una parábola famosa, denominada el rico insensato, de un hombre cuya heredad había producido tanto que él no sabía qué hacer. ¿Qué haré? Porque tengo granos en abundancia. Pero como era inteligente, dijo, yo voy a destruir todos mis almacenes, los voy a edificar mayores. Y le diré, y los voy a guardar, y le voy a decir a mi alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Regocíjate, goza, disfruta. Y Dios le dijo, ¿qué? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha provisto, ¿quién será? De manera que nosotros no somos soberanos sobre nuestra vida, sobre el tiempo. Esta gente que habían hecho esos planes estaban pensando como Dios. Ellos sabían, eran omniscientes, ellos eran todopoderosos, ellos sabían si llueve o no llueve, si hay un terremoto o no hay un terremoto. Ellos sabían si viene un huracán y va a destruir la ciudad o no va a venir. No, ellos no sabían nada de eso. Dice, toda jactancia humana es mala, es del maligno, en otra palabra. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto, hermano, a la hora de hacer cualquier plan. Recuerda siempre que toda jactancia es mala. Y dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Generalmente, nosotros somos afectados por el pecado, especialmente el pecado que tiene que ver con la avaricia, el afán, la ansiedad. Tenemos ese pecado entronado en el corazón que se expresa de muchas maneras y que le damos nombre. Laboriosidad, emprendedurismo, qué sé yo, gente que es proactiva. Y el Señor habló con los discípulos, ya tengan cuidado,
no se afane por vuestra vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿No saben que la vida es mucho más que el alimento? Que el cuerpo es mucho más que el vestido. Miren los pájaros del campo. Las aves del cielo no trabajan ni hilan. Ellas no trabajan ni recogen en granero. Ellos no tienen un almacén de provisiones. No, ellas comen todos los días. Dios la alimenta. Los lirios del campo no trabajan ni hilan. Sin embargo, ni Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. No se afanen. Ahora, hay una razón por la cual nosotros los creyentes debemos afanarnos. Dice el versículo 33 del capítulo 6 de San Mateo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay algo que debemos afanarnos, que debemos trabajar con tesón, que debemos planear para honrar a Dios, su reino, su justicia, y dice, todas las demás cosas serán añadidas. Así que basta a cada día su propia inquietud. No te angustie por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal, su propia inquietud, su propia ansiedad. Salomón, en el capítulo 3 de los Proverbios, nos invita: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoye en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Es decir, la preocupación de un creyente debe estar en poner su confianza absoluta en Dios y reconocerlo en todo su camino. Y Él dice, Él va a enderezar tus veredas. Uno de los salmos que más me ha edificado y me ha consolado es el Salmo 73. El salmista está en perplejidad. Él está preocupado porque los impíos prosperan mientras que él está en sufrimiento. Y él no entiende. Y él confiesa delante de Dios: yo tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pero ellos no tienen congoja como los otros mortales. Ellos no sufren como yo. Dios le da todas aquellas cosas que ellos anhelan tener. Y yo soy azotado toda la mañana. Y dice el versículo 23 que él llegó a esta conclusión. Después que reflexiona y ve el fin de ellos y su fin, dice: con todo, versículo 23, Salmo 73, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirá en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hay traducciones que lo traducen como: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el sumo bien, es el bien supremo. ¿Qué es lo más importante en la vida? Estar cerca de Dios. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a descansar en la bendición de estar cerca de Dios, lo que implica vivir en comunión con Él. Ningún plan puede subordinar ese plan. Un plan piadoso toma en serio a Dios, toma en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. No, es prestada por un poco de tiempo. No somos dueños absolutos. No sabemos qué va a ser del mañana aquí en la tierra. La vida es breve. No sabemos cuándo vamos a salir de este mundo.
ni cuándo vamos a quedar limitados. Ninguno de nosotros puede predecir si va a vivir un tiempo en una silla de ruedas o va a estar en una cama. No sabemos. Dios tiene control absoluto de toda la cosa. Tenemos que ser reflexivos y piadosos a la hora de planear. Nos encanta postergar. Cuando yo haga esto, entonces yo voy a hacer esto en la obra. Y así viven postergando y alejándose. Hace muchos años, una mujer de la comunidad me llevaron a hablarle del Evangelio y le predicábamos un domingo por la tarde y ella se convirtió al Señor. Y fue una dinámica creyente, pero decidió estudiar, ya era una persona de edad, y se graduó, consiguió un trabajo y consiguió otro trabajo. Y a todas las personas que trabajaban con ella, cuando querían un día libre, ella lo cubría. Y ella lo cubría. Yo dije, mi hermana, usted va a terminar la vida con dinero, pero se va a volver loca. Se va a volver loca. Ojalá yo me hubiera equivocado. Me da mucha tristeza. Un día venía en una guagua de Villa y viviendo aquí en Pedro Brán, el cobrador en Villa le preguntó, doña, ¿usted dónde se queda? Despertó. En el 28, usted está aquí en Villa. ¿Usted me entiende? Hermanos y hermanas, eso a cualquiera le puede afectar la vida. Le daña la vida el afán, la ansiedad, el hacer planes, porque vamos a vivir para siempre aquí en este mundo. No, tenemos una responsabilidad principal: propagar el reino de Dios a los demás, predicando el Evangelio, honrándole a Él. Qué bueno que una evidencia de su piedad es que le trae aquí. Domingo por la mañana, aquí está usted adorando al Señor. Ninguna actividad es de tanta trascendencia aquí en este mundo como honrar al gran Rey. Ojalá que nosotros sepamos valorarlo y que Dios nos libre de alocarnos, embarcándonos en planes que no cuenten con la provisión divina. Padre, gracias te damos por este momento que nos ha permitido tener de adoración, de alabanza a ti, nuestro Creador, nuestro sustentador y de una manera especial nuestro Redentor. Tú nos has sacado de las tinieblas al reino nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y queremos honrarte con nuestra vida. Tú sabes que somos afectados por la mundanalidad y el afán de vivir mejor aquí en este mundo. Señor, te rogamos que de ninguna manera esto afecte nuestra condición cristiana de buscar primeramente tu reino, tu justicia, consciente de que tú vas a añadir las cosas que son esenciales para honrarte a ti. Bendice tu iglesia, Señor, y al ir a nuestros hogares te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.